Hoy vamos a hablar acerca de David. Vamos a hablar acerca de David y Goliat. ¿Ok? Eso está en el Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a empezar en el versículo 1. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco y un pueblo de Judá y acamparon, y en Efedemín entró Soco y Oseca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Ela y se prepararon para presentar combate. ¿Qué quiere decir? De que estaban los israelitas ahí y estaban los filisteos. Entonces uno estaba en un lugar y el otro estuvieron en el otro lugar. ¿Para qué? Para pelear. ¿Ok? 3. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban en un lado del monte y los israelitas estaban al otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. 3 metros de altura, grandísimo. Lleva puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Una placa de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. Era un gigante, tenía un casco de bronce, tenía una cota de malla y tenía también de bronce, que era también de bronce, y pesaban ¿cuánto? 55 kilos. Una placa de bronce le protegía los pies, tenía una placa también de bronce en los pies. No se le podía entrar con nada. Estaba bien preparado. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. También tenía un escudero. A pesar de todas las cosas que él tenía para protegerse, tenía un escudero. Con fuerte grito, el filisteo les dijo a los soldados de Israel. Acuérdense de que estaban por un lado y los otros estaban en otro lado. Entonces le van a gritar a la gente de Israel. Vamos a ver qué es lo que le va a gritar. Con fuertes gritos, el filisteo le dijo a los soldados de Israel: ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que vengan y luche contra mí. Y si en él la pelea, él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo los venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita, que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del ejército filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. ¿Quién era el ejército israelita? El ejército israelita son la gente de Dios. El ejército de los filisteos son de otras personas, de otros dioses. Pero el ejército israelita es del ejército de Dios poderoso. Y entonces él está desafiando a los israelitas diciendo que el que venza es el que va a ganar toda la batalla, que no hace falta venir tantas personas, que solamente uno. Pero ¿por qué le está diciendo eso a él? Porque él es un gigante. Él es un gigante y él sabe bien. Y entonces la gente, fíjate que es lo que está sucediendo ahí también, que la gente tiene miedo. Los israelitas tienen miedo. ¿Y por qué los israelitas van a tener miedo cuando ellos saben bien de que Dios está con ellos y de que Dios es poderoso? Entonces eso también en nuestras vidas a veces que a nosotros nos sucede. ¿Ok? 12. David era de Frateo Jesse. De Frateo Jesse, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos, y cuando Saúl era rey, él era ya de los más ancianos del pueblo. ¿Qué quiere decir?
que cuando Jesse tenía tenía 8 hijos, y el más chiquito era David. Y entonces él, Jesse, cuando Saúl era el rey, era uno de los más ancianos, uno de los más viejos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaba Eliab y el primogénito Abinab y Sama. Fíjate, él tenía 8 hijos, cuales 3 de ellos fueron a pelear a donde está el gigante diciendo de que venga uno solo. ¿Ok? Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, por eso no fue. David era hermano de ellos también. Como David era menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Entonces, ¿qué cosa era David? Era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. Él estaba cuidando las ovejas durante 40 días seguidos. Y a mañana y tarde el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. ¿Qué quiere decir? Que por 40 días seguidos, ¿qué él estaba haciendo? ¿Qué le estaba diciendo él a los israelitas? Lo mismo que le dijo, que viniera uno solo para pelear contra él. Por 40 días estuvo diciendo eso. Uno de esos días, Jesse le dijo a David, su hijo. Jesse le dice a su hijo, el menor: ve al campamento y llévale a tus hermanos 20 litros de trigo tostados y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselo al comandante del batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Ela. Ok, Jesse tiene el hijo menor que se llama David. Entonces manda a David con alimentos para sus hermanos mayores que están peleando. Entonces quiere que le traiga razones, que le diga si están bien sus hijos, porque está preocupado. ¿Ok? 20. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir el encargo que su padre Jesse le llegó al campamento. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de la batalla, lanzando gritos de combate. Llegó ya cuando iban a empezar a combatir. Y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban unos frente al otro para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos de los cuidados de provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Entonces dejó las cosas que traía, la comida, con el jefe el jefe del ejército, y fue a ver si los hermanos estaban bien. Ahora vamos a ver lo que sucede ahora. Pero mientras ya hablaba con ellos, oyó el guerrero filisteo, se puso en medio de los campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores, que seguía diciendo lo mismo que estaba diciendo. También vio como al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo. Tenían miedo, y entonces él ve que el filisteo, el gigante, está diciendo esas cosas. Y entonces también ve de que la gente del ejército están corriendo. Y ellos son el ejército de Dios. ¿Y por qué están corriendo? Vamos a ver lo que sucede. Mientras unos a otros se decían, ya vieron a ese soldado, siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributo. ¿Qué quiere decir? Que el que vaya y pelee contra Goliat y le gane, el rey, que es Saúl, le va a dar como su esposa a su hija, y también la familia de él, de esa persona, no va a tener que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces David
le preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quién venciera el filisteo. Él oyó lo que le dijeron estas personas, pero él quería asegurarse si era verdad lo que le estaban diciendo y fue a otras personas a preguntarle lo mismo. 28. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra Daniel y le dijo, el hermano mayor, ¿lo ve que está ahí? Entonces se llena de ira y vamos a ver lo que le dice. ¿A qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicias ha venido para la batalla. David le respondió, ¿y qué es lo que he hecho? ¿Qué cosa he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con otro soldado para que le confirmaran lo que había oído y le dieron las mismas respuestas. 31. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia, que David estaba preguntando qué es lo que le iban a dar a la persona de qué. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Lo manda a buscar. Vamos a hablar. Entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Fíjate, David es un muchachito y le está diciendo al rey de que nadie se desanime. ¿Por qué? Porque él va a ir a pelear. Pues nadie quería pelear contra él, todo el mundo estaba corriendo. Dice él que iba a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y has sido un guerrero desde su juventud. Dice que Saúl, de que David es un joven y de que ese Goliat ha sido un peleador que siempre ha peleado desde su juventud y de que no lo va a vencer. David le respondió, vamos a ver lo que le dice David. Ay Dios, fíjate lo que le dice David. Sí, yo soy el pastor de ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras del león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Fíjate, yo saco tras el león o del oso y los hiero y los libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos lo agarro por la quijada y lo hiero hasta matarlo. Él con sus manos, fíjate lo que le hace quién, al león y al oso. 36. No importa si es un león o un oso, tu siervo lo mata. No determina. Puede ser un oso o puede ser un león. Él los mata. David dice que los mata y con sus manos. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de sus animales porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Dice que el incircunciso ese, que es gigante, para él es como un oso y como un león. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David. Ahora David va a seguir diciendo, el Señor, fíjate lo que dice aquí ahora David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Fíjate lo que dice él, que el Señor, que él ha matado a esos osos, y él ha matado a esos leones, pero ha sido ¿por qué? Porque el Señor lo ha librado a él
de eso. Y entonces, él tiene fe que de la misma forma de que él ha matado a los leones y ha matado a los osos, él va a matar a ese filisteo incircunciso. Y Saúl le respondió, ve pues, y que el Señor te acompañe, ve, y que el Señor te acompañe. 38. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa, le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. Le puso un casco y le puso una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pero nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl. Saúl le prestó sus herramientas de pelear. David se lo puso y no pudo caminar porque hasta le quedaba grande seguro. ¿Me entiendes? Entonces quiso caminar y no pudo. Y le dijo a Saúl, vamos a ver lo que le dice a Saúl. No puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares, que quiere decir que las cosas esas militares que le había dado Saúl, se las devolvió para atrás. 40. Y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. ¿Qué hizo? Cogió su bastón de pastor, cogió 5 piedras lisas y las puso en su morral y cogió una honda. 41. Que también encaminó hacia David precedido de su escudero. Que quiere decir que en ese mismo momento que David iba caminando para allá, el gigante también venía. Se iban a encontrar. Los dos se iban a encontrar. Vamos a ver qué sucede. Fíjate. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David. Le gustaba mucho gritar, y le siguió gritando. Vamos a ver lo que le dice. ¿Soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. En nombre de sus dioses maldijo, le hizo unas maldiciones a David y también le preguntó que ¿cómo va a venir con palos? Que si se cree que él es un perro o algo para que venga con palos. 44. Y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar las aves de rampiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió. Fíjate lo que David le responde ahora. Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él está diciendo de que él viene con lanza, él viene con espada y viene con jabalinas, pero que él viene ¿con quién? Con Dios, que es el rey, el dueño de todo el ejército israelita. Y cuando usted está con Dios, no hay nadie que le pueda vencer. 46. Hoy mismo, fíjate, él está diciendo, ahora le va a decir, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Fíjate lo que le dijo. Hoy mismo el Señor te va a entregar. No va a ser que él mismo, va a ser el Señor el que va a entregar al gigante. Porque él no lo puede hacer por su fuerza, él lo va a hacer porque el Señor mismo es el que lo va a hacer. Entonces eso es lo que nos está enseñando a nosotros, de que con el Señor se puede hacer todas las cosas y no es nada imposible. Y que David tiene fe. Y todos nosotros debemos tener fe en el Señor. ¿Ok?
Fíjate cómo era aquí en 47. El 47. Ya estamos terminando ya. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espada ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlo a ustedes en nuestras manos. No necesita nada. El Señor nada más lo que necesitamos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, fíjate, viene a encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo. Vamos a ver qué sucede. Metió su mano en el morral y sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó al frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de ¿qué? De usar la espada. Fíjate, qué bonito está esto. Metió su mano en el morral y sacando una piedra, con una piedra, la colocó en su honda y se la arrojó en fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó en la cara, con cara en el suelo. Así fue como David venció al filisteo con una honda y una piedra, lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. ¿Qué quiere decir? Esta lección que yo le traigo a ustedes hoy es acerca de que con Dios no hay nada imposible. Que con Dios todo lo podemos hacer. Y tenemos que dejarle las cosas a Dios. Porque era un jovencito. David era un jovencito. Pero David siempre ha tenido fe en Dios. Entonces, esto es acerca de la fe. Que todos nosotros debemos tener fe con Dios. ¿Ok? Entonces, ya voy a terminar esta clase. Vamos, chicos, no se quiere acabar. Entonces, voy a terminar esta clase